El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién puede salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposo, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Tome asiento, queridos hermanos. El Señor, hablando de las riquezas de los ricos. Difícil que un rico se salve. No es que se va a condenar porque sea rico, sino porque se ha puesto su corazón en las riquezas. Jesús dirá en otra parte del Evangelio: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Las riquezas no son malas, porque todo viene de Dios. Cuando se sabe distribuir, cuando la riqueza se sabe compartir, pero cuando la riqueza desvía el corazón de la persona y lo lleva por caminos del pecado, de la maldad, y además, lleno de riquezas, se olvida del pobre y del necesitado, no se salvará. Por eso hay que pedirle tanto al Señor que los bienes que Él pone en nuestras manos, sepamos distribuirlas. Primero, para gloria de Dios. Segundo, para el bien de los necesitados. Y tercero, también como hijos de Dios, vivir con dignidad. De lo contrario, esa riqueza nos va a perder. Al escuchar tremenda frase, difícil que los ricos se salven, y luego al decir más duro Jesús, que más fácil el camello que pase por la aguja, pues dicen los apóstoles, se sorprendieron, se asustaron y dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Seguramente los discípulos conocían muchos ricos, por eso dijo: ¿y ahora entonces? Y bueno, los judíos, que siempre han sido de trabajo y han sido prósperos, nosotros ya sabemos, los judíos que han sido tan perseguidos, pero se han levantado en pocos años. Han prosperado, han recuperado patria, han recuperado terreno, y siendo un país tan pequeño y tan perseguido, es potencia mundial.
seguramente son muy inteligentes y bien trabajadores. Y a lo mejor gastan menos que nosotros en tonteras, porque es admirable la situación de los judíos, con tanta persecución y toda la vida dispersos por todo lado. Pero en pocos tiempos ellos se levantan. Entonces, desde luego, había mucha gente con dinero. Los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién puede salvarse? Y Dios dijo: pues, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Dios puede todo. Dios cambia los corazones, las mentes. Dios cambia el modo de pensar y de saber hacer las cosas. ¿Cuánto hay que rezar también por los ricos? Si están equivocados, hay que ayudarlos, a iluminarlos con nuestra oración. Hay que hacerles y aconsejarlos también. Hay ricos que en un momento dado se dan cuenta y sus bienes ponen para el servicio de los demás. Por eso el Señor dice: para Dios no hay nada imposible. Entonces hay que interceder, hay que pedir por las personas, por los que tienen, por los que han acumulado y por los que quizás están haciendo mal uso de sus bienes. Hay que ayudarlos, en vez de estar hablando mal de los ricos y despreciando. Hay que pedir por ellos. Para Dios no hay nada imposible de que cambie la situación de esas personas y aprendan a ser generosos y hagan de sus bienes el bien a los que necesitan. Pedro dice: y para nosotros, que hemos dejado todo para seguir, ¿qué nos toca? Claro, viendo hacia el pie de la letra, Pedro interesado, y además lo poco que había dejado, porque el Evangelio no dice que tenía tampoco riquezas. Era pescador, ¿qué podía tener? Una red, y hasta vieja, porque en una parte del Evangelio dice que estaba cosiendo las redes cuando Jesús lo llamó. Entonces no era ni siquiera una red buena, y seguro que igual usa barca y ha sido ya vieja. Pero dice: hemos dejado todo. Pues eso es todo lo que tenía también, hay que pensar bien. Eso es todo lo que tenía y de eso sobrevivía. Los ricos tienen mucho que dejar y de eso viven. Pedro tenía eso. No tenía más, pero de eso vivía. Así que aquí puede haber gente que tenga un buen sueldo, como tenga un poquito, de eso vive. Pero si en eso apega el corazón, y si eso le hace Dios, o sea poco, o sea mucho, si eso nos aparta de Dios, está malo y hay que renunciar. Porque no se trata si es bastante o poco lo que tengamos. Se trata en qué medida está en nuestra vida y en nuestro corazón esas cosas o esos bienes o esas personas. Y eso no se debe permitir, que o poco o mucho jamás ocupe el lugar de Dios. Nunca ocupe nuestro corazón. Que siempre esté en nuestro corazón solo para Dios y dispuesto para compartir a los demás. Hemos dejado todo que nos toca. Y Jesús le dio este mensaje tan grande. ¿A quién no le iba a gustar? Ustedes que me han seguido, pero dejaron y lo siguieron. Ustedes que me han seguido se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso ya es tanto, imagínense. Ya sentarse en los tronos para juzgar es un tremendo premio. Esto que el Señor dice pasará en la otra vida. Ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y además aquí en la tierra, ustedes que han dejado padre, madre, mujer, hijos, esposo, esposa, todo. Y también dice que han dejado bienes materiales, recibirán 100 veces más. Pero lo que más nos debe gustar, los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros. El Señor os habla. Ustedes que eran últimos, pescadores que no han tenido nada, dejaron todo y van a ser los primeros. Ustedes que, al menos a los pescadores, no siempre eran bien vistos en ese tiempo, pero por eso el Señor llamó a ellos. Dejaron todo, ustedes recibirán 100 veces más la vida eterna y además juzgarán a las tribus
Pues, queridos hermanos, nosotros tampoco vamos a esperar tanto, querer llegar a ser jueces en el cielo, pero basta que lleguemos al cielo. Y por eso hay que pedirle al Señor qué tenemos que renunciar. Tal vez los que estamos aquí, riquezas materiales no tengamos, pero aún cosas tan pequeñas pueden estar estorbando en nuestras vidas, impidiendo que Jesús sea el único Señor de nuestras vidas. Y no tanto bienes materiales, sino desgraciadamente pasiones desordenadas, deseos malos o sentimientos guardados de rencores, de celos, de críticas, de mentiras. Eso es lo peor que puede hacer de impedir que Jesús llegue a nuestras vidas. Y eso no solo que va a impedir que tengamos nosotros las bendiciones en la tierra, sino que eso nos va a impedir el cielo. Nos va a impedir el cielo. Si el corazón está lleno de odio, de rencores, de resentimientos, de comentarios, el cielo no tendremos, aunque renunciemos todos los bienes, aunque demos todo, como dice Pedro. Pero si el corazón está enfermo, no tendremos la salvación. Pidamos a Jesús sobre todo eso, nuestra renuncia a todos los males de nuestra vida, de nuestro corazón. Y pues si lo material también en algún momento está impidiendo, que podamos también renunciarla, así sea. Oremos, hermanos, por las intenciones y las necesidades de toda la Iglesia, del Santo Padre Francisco. Oremos al Señor. Pidamos al Señor por la conversión de los más pecadores, por la conversión y la paz de nuestro Ecuador. Oremos al Señor. Por los pobres, por los enfermos, por los emigrantes, por los que no tienen trabajo, por cada uno de nosotros y nuestras familias, oremos al Señor. Pidamos a Jesús por eterno descanso de Alonso Mora, Patricia Gaibor, Mercedes Armijos, Guillermina Cuenca, Salvador Maldonado, Rosaneira, Teodoro Neira, Mercedes Ramírez, por el alma de Berta Bermeo, y pidiendo al Santísimo por la salud de Daniel Celi, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos a María Santísima por todos los que están caminando con su imagen en este día, y por todos los que en el mundo caminan y peregrinan en medio del sufrimiento y del dolor. Por intercesión de María, encuentren la paz. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre amado, todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse.